Vamos a hablar de la situación de la gente que trabaja en el campo, el trabajo rural y sobre todo el trabajo rural a la intemperie, porque el Poder Ejecutivo aprobó un decreto para regular el trabajo rural a la intemperie. ¿Y qué es lo que intenta? Bueno, dar ciertas alternativas y fijar un protocolo de acción ante eventos que podrían suponer peligro para los asalariados rurales, tras varios reclamos de los trabajadores del sector para tener seguridad cuando hay, por ejemplo, eventos climáticos adversos, ¿no? Sabemos que se presenta un gran temporal y de repente el peón de estancia tiene que salir, o porque se cayó un animal, o porque tiene que cruzar a caballo y hay de repente una gran creciente. Eso, o, por ejemplo, una tormenta eléctrica encontró a gente en la mitad del campo y eso es muy peligroso. Se aconseja muchas veces, hay muchos consejos, ¿no? Estar lejos del alambrado, Claro. no llevar de repente, tener un celular para poder comunicarse. Bueno, son varios los temas, pero tenemos ahora en contacto vía Zoom a Marcelo Amaya. Él es dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. Marcelo, buen día. Buenos días. Bueno, contanos un poco qué es lo que se prevé en este decreto para regular el trabajo rural de la intemperie, el que trabaja a la intemperie. Bueno, el decreto, entre algunas de las cosas que prevé, delimita algunas responsabilidades, ¿no? ¿Quién serán los responsables de activar el protocolo? En el caso del decreto determina que es el empleador, el encargado o el capataz, y además de alguna manera sugiere algunas recomendaciones, como por ejemplo el caso de contar con elementos de seguridad, también elementos de comunicación, pero entendemos que tiene algunas inconsistencias porque no determina quién debe proporcionar dichos elementos. Pero bueno, como lectura general entendemos que es un pequeño avance, de que esto recién se empieza a hablar del tema, en el entendido que esto es una consecuencia del cambio climático que exige regulaciones en ese sentido al trabajo a cielo abierto. Y bueno, es una de las cuestiones que reclamábamos los trabajadores, era justamente que hubiera regulación al respecto, y si bien no es o no ha tenido en cuenta todas las sugerencias que hemos hecho con un grupo de compañeros, donde ahí trabajaron asesores como el compañero que participa por la Secretaría de Seguridad Laboral de PICNT, Walter Miliónico, y Antonio Ramauro, que es asesor en Derecho Laboral, y otros compañeros de la UNATRA que integraron la delegación. Entendemos que es algo donde se puede comenzar a trabajar. Claro. Pero Marcelo, ¿y cuáles fueron esas sugerencias que ustedes hicieron y que de alguna manera tal vez no se oyeron o no se tomaron en cuenta en esta primera etapa? Bueno, la primera de ellas es cuando hay un protocolo de fenómenos climáticos, que se tuviera en cuenta las alertas de INUMED. Claro. ¿No? A ver, a ver una cosa, Marcelo. Vos podés decidir no salir al campo cuando hay una alerta así, pero es por ejemplo, el capataz el que decide finalmente. Es así, hay como ahí una diferencia, ¿no? Bueno, creo que sería más claro para que el trabajador de alguna manera hiciera resistencia a estar en riesgo cuando el disparador del protocolo tuviera una base científica, no que determinara que en determinada región iban a ocurrir fenómenos de esta naturaleza. Claro. El otro hecho importante es que si bien el trabajador no está eximido de realizar tareas en función de su categoría, lo que nosotros también decíamos, que el empleador no debería estar eximido de cumplir con sus obligaciones y pagarle el jornal al trabajador. Bueno, después hay otras cosas operativas, ¿no? Si tomamos en cuenta que un decreto que tiene como misión la prevención del riesgo en el trabajo a cielo abierto,
de alguna manera habilitar que se pueda realizar las tareas en cauces crecidos, con el simple hecho de usar un salvavidas, un chaleco salvavidas. Si tomamos en cuenta que en nuestro país los índices de lluvia son mayoritariamente se dan en los meses de clima frío, bueno, el clima es un factor de riesgo. Imagínense un trabajador que caiga el agua en los meses de invierno. Claro. ¿No? Creemos que son puntos que, por ejemplo, que se pueden trabajar, o como el simple hecho de tener que usar un celular para solicitar evacuación en el medio de una tormenta eléctrica, cuando se supone que el trabajador ya no debería estar en esas condiciones directamente cuando ocurriera el evento. Claro, y además lo que tú planteás no es algo costoso. Porque hablar de un chaleco salvavidas y hablar de un celular no es algo que hoy por hoy a un patrón le cueste tanto dinero. Me parece que es algo alcanzable. ¿Eso no se tomó en cuenta? ¿Ese pedido no se tomó en cuenta? Digo que son cuestiones que no está determinado en el decreto quién tiene que suministrarlo, pero como te decía, estamos dispuestos a seguir realizando sugerencias y trabajando en ese sentido, porque creemos que en la cuestión operativa hay cosas que se pueden corregir y bueno, y algunas otras que son más de largo plazo en función de cómo se sigan dando estas cuestiones, seguirlas trabajando. Cuando se toma, Marcelo, este tipo de decisiones, siempre es fundamental escuchar a las partes, ¿no? Y tener un diálogo previo a fin de buscar consensos, y por ahí es el trabajador el que está en terreno y conoce cuál es su realidad, para ayudar a la formalización después de este tipo de resoluciones o de decretos. Ese diálogo existió previamente, se está ahora de alguna manera incentivando producto de esta disconformidad. Y lo otro que te quería preguntar, tú hablaste de salvavidas, tormenta eléctrica, ¿cuáles son los riesgos más grandes o las situaciones más complicadas que puede sufrir un trabajador a la intemperie? Bueno, sobre la primera pregunta, nosotros hicimos ahí 16 sugerencias que era en el marco de una mesa de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo, lo cual no fue posible, lamentablemente. En cuanto a la segunda pregunta, por la experiencia que tenemos en el trabajo a cielo abierto, donde muchas veces la prevención surgió debido al recopilar información sobre compañeros que hubieran sufrido mutilaciones, porque es un tema de que al no charlarse no se genera conciencia y por lo cual es muy difícil trabajar sobre la prevención. Por ejemplo, un hecho sencillo, el riesgo que causa, por ejemplo, el trabajar con elementos hidráulicos, donde una pequeña filtración te puede perforar la carne y, bueno, y a raíz de eso hacer que pierdas extremidades. Y eso lo aprendimos, por ejemplo, con un compañero que ya le había pasado esa situación. Y esas son las cuestiones bueno, cuando no se trabaja en los locales de trabajo, cuando hay una negación sobre esa realidad, obviamente no se genera conciencia y, bueno, y no es tan fácil reproducir las buenas acciones. Debería convocarse a técnicos prevencionistas en ese caso, digo, tanto el empleador o capacitación también a los empleados, ¿no? Por lo que tú decís, que hay un desconocimiento real de la situación, de la gravedad, y que ameritaría, obviamente, ese tipo de formación, ¿no? Sí, de hecho hay alguna demora en alguna complementación de convenios internacionales firmados que se han demorado su implementación. Pero bueno, yo creo que uno de los riesgos más grandes que tiene un trabajador a la distancia, a cielo abierto, es la soledad. El trabajar en soledad muchas veces se ve privado de asistencia, ¿no? De ser asistido en el caso de un accidente, que puede ser un corte, una caída de un animal, o quedar apretado por un implemento y ni siquiera poder alcanzar medios de comunicación para ser asistido, como lo que ocurrió en Rocha. Yo creo que eso es uno de los riesgos más grandes que tiene cualquier persona, es estar aislado en el medio de la nada. Claro.
Bien. Pero Marcelo, y bueno, Marcelo, a veces hay que combinar lo práctico con lo que realmente sucede. Perdóname mi desconocimiento absoluto, pero veo raro que un peón se ponga un chaleco salvavidas, ¿no? O sea, me parece que puede llegar a ser difícil. Pero en una noche de tormenta y una crecida, yo ¿te lo parece? veo, Yo no, lo veo como medio básico. Vos lo ves con... Pero y si hay una crecida y todo, es como decir, me lo pongo al chaleco y salgo. Lo No creo veo que anden bravo. todo el día con el chaleco colgado. El peón, el trabajador rural tiene una idiosincrasia y una forma de vestir y una forma de comportarse que es propia y que es a veces media complicada, ¿no? Entonces, si vamos muy a contramano, si le empezamos a decir que tiene que ponerse un chaleco salvavidas para salir al campo, me parece que puede generar un poco de conflicto con las medidas, ¿no? Tiene que ser, como creo que decía el doctor, no tiene que haber un ida y vuelta, que es lo que estaría... Hay que capacitar, obviamente hay que informar y también hacerse cargo de las decisiones. En la medida que si hay una reglamentación que te dice que tenés que llevarlo, tenés que llevarlo. Si no lo llevas, bueno, después eso jurídicamente también tendrá sus consecuencias. Pero vamos a la práctica, vamos a otros ámbitos, ¿no? Sucede que no estoy dispuesto a hacer caso a lo que son las regulaciones. No, pero viste que ahí está la obligación del patrón de tener el artículo para que vos lo uses. Es decir, yo creo que eso no debe ser tan complicado. Es como ponerte un saco y salir, porque de última te pones un saco, prendés y salís. No sé si es tan complicado. Una pregunta, ahí está la noción de que el empleado rural trabaja de sol a sol, es decir, que es como un full time, el cual no tiene hora ni para levantarse ni después para acostarse. ¿Sigue así o hay cierto respeto por la cantidad de horas que una persona debe prestar servicios en el campo? Mira, lo primero, para no evadir la pregunta, sobre esos cambios culturales, hoy hay una discusión, por ejemplo, sobre el tema de los jinetes y el uso del casco, y bueno, que si bien va a llegar su tiempo por el tema cultural, es mucho más difícil encontrar un jinete que no hubiera tenido lesiones o magulladuras por practicar el deporte, ¿no? que aquel, porque en realidad ocurren muchos accidentes en ese sentido. Claro. Pensar de que culturalmente un trabajador rural no use filtro con protección solar hoy es impensado. Con estas temperaturas vas a quedar como un huevo frito en realidad, sí, como si no te proteges del cambio climático, y eso obviamente que en la medida de que ojalá no, pero si esto se sigue agravando, incluso va a cambiar la cuestión de organización del trabajo, y te diría que en algunos lugares el trabajo en manga con animales se va a implementar en horario después de puesta del sol, con energía eléctrica en las mangas, con iluminación. Sí. Los cambios, obviamente que se van a seguir dando. El chaleco salvavidas claramente es un elemento de protección, pero no me parece que debería habilitarse el cruce de cursos de agua crecidos. Eso se podía de alguna manera delimitar. Exacto, o la altura que el agua le llegue al animal. Exacto. Yo decía en una nota por ahí que cuando nosotros vamos a cruzar una corriente, si la altura del agua es a media canilla, no hay mayor riesgo. Ahora, si sobrepasa la rodilla, corres el riesgo de que te lleve la correntada. Y lo mismo para un automóvil y lo mismo para un animal. Exacto. Son de las cuestiones que nosotros decimos que se pueden trabajar y ser más operativas, porque, a ver, un trabajador rural en un área que conoce, como determina el protocolo, y pasa inundada la mayor tiempo del año, sabe el trabajador que no hay mayor riesgo porque la conoce. Ahora, si a eso le sumamos lluvia y bueno, y eventuales corrientes de agua, eso es un riesgo. Y es un riesgo de los que causa mayor siniestralidad. Todavía si le sumamos el factor del clima, que en estos lugares generalmente las lluvias intensas se dan en meses de clima frío, bueno, la hipotermia es un factor para un trabajador que está aislado en el medio de la nada, que puede haber sufrido una contusión, y bueno, me parece que son de las inconsistencias que hay que trabajar. ¿Qué pasa? Sí, Marcelo, sí. No, porque me quedo con el tema de la jornada laboral, si se están respetando horarios ¿no? más razonables para la gente, o seguimos con aquello de que no hay horario fijo.
Generalmente las empresas trabajan con horarios preestablecidos, son sectores que se resisten a determinados cambios y bueno, no tenemos información de que salvo con el trabajo de ganado, cuando hay, porque hay algunos programas agropecuarios emiten algún comunicado sobre precaución de trabajo con animales encerrados en olas de calor, no tenemos mayor información de cambios en ese sentido. Marcelo, ¿cómo está la recuperación salarial de los trabajadores rurales y también cómo está el tema de las negociaciones a nivel de consejos de salarios? Bueno, nosotros tuvimos un convenio acordado a 2 años donde quedó pendiente el tema de la recuperación en lo que se llamaba el periodo puente, ¿no? Que nosotros entendíamos de que estos sectores no habían tenido problemas económicos como tuvieron otros sectores. Recién veíamos el tema del sector turístico y hotelero, el comercio, pero bueno, no tuvimos contempladas nuestras aspiraciones, ni siquiera logramos la total recuperación que rondaba en un 4.3, 4.4 del periodo anterior. Claro. Te llevo a otro tema antes de irnos. Hace unos días se hizo una movilización en la cual los productores trajeron a Montevideo las ovejas muertas y algunas que estaban agonizando por el ataque de las jaurías de perros. ¿Qué pensás vos de este tema y cómo se vive en la interna? Y pienso que el tema de la tenencia de responsables de animales hay que trabajarla, ¿no? Creo que el derecho de cada cual termina donde comienza el del otro. Y bueno, y para los productores es muy sentido porque bueno, hay un esfuerzo muy importante de trabajo anual, lo que cuesta sacar una producción adelante. Y bueno, y se entiende ese malestar cuando jaurías de animales le echan por tierra todo ese trabajo, ¿no? Y me parece que bueno, es un tema a trabajarlo como tantos, el tema de la tenencia responsable de animales. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros esta mañana. Ojalá que en próximas negociaciones se avance en obtener más recursos para que bueno, el trabajador rural a la intemperie se sienta y esté mucho más seguro a la hora de desempeñar las tareas, sobre todo en estos tiempos que está cambiando todo tanto, ¿no? Lo que pasa es que también es lo que siempre decimos, las normas, los decretos, las resoluciones, las leyes están para que se cumplan, tanto el empleador como el trabajador. Y en este tipo de tareas, como en otras, existe la salud ocupacional, ¿no? Y los técnicos prevencionistas en salud a los efectos de asesorar, de educar, de capacitar y bueno, e ir a buen término. ¿Sabés qué? Nosotros nos quedó como pendiente ahí, él comentaba que hubo asesorados, por supuesto, por su abogado, 16 sugerencias que hicieron al gobierno de cambios, que en realidad mencionó 1 o 2, pero no muchas más. Vamos a ver si las podemos conseguir a efectos de completar un poco cuáles son las necesidades del trabajador rural hoy para saber qué es lo que estarían pidiendo en total, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Un trabajador rural me escribe, dice, protector de Tacuarembó, protector solar, Juaz. Bueno. No, bueno, a mí me llamó la atención y me pareció bárbaro que me dijese que ya está como instalado el tema del protector solar. Sí, porque, claro, pero cuando dice Juaz, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo usa porque no se lo o porque no se lo dan? No, se matan de risa porque te decía que lo que hablaba Marcelo, ¿no? Hay una idiosincrasia, una tradición, que se matan de risa. Lo mismo me impresionó del casco, que a vos también te a mí lo del casco sí me impresionó, yo no lo había escuchado. Eso es lo que nos vuelve tercermundistas. Eso es lo que nos vuelve tercermundistas. Entonces, cuando me dicen Juaz, ¿qué quiere decir? No me lo voy a poner porque yo soy macho, soy hombre. ¿O es porque mi empleador no me lo da? No, me parece lo primero. Entonces, después, si aparece un cáncer de piel, hacete cargo de tu situación. Claro. Y ahí, obviamente, si el empleador se lo dio y no lo usó y mañana tenés un problema, yo quedo libre de culpas. En todo sentido. Moral, legal. Pero lo que digo que también hay que entender que son años de una tradición que no está bien vista. Entonces vos agarrás y decís que tenés que ponerte el chaleco salvavidas, el protector solar, tenés que andar con casco, te vas a decir no. Pero lo que pasa es que
pasa en el campo cuando hay... Mirá que es otra realidad. En otros No, no, pero yo lo países sé, perdés el lo sé laburo. En perfecto. otros países perdés el laburo. No, y en el campo vos me decís el chaleco ese que se siguen poniendo el famoso poncho patria que llamaban, que tapa el jinete y tapa el caballo para salir, que pesa una enormidad, no sé, ahora son carísimos de hacer, no sé cuánta gente tiene y si sigue siendo de la misma calidad, que era como una lana súper dura donde no pasaba el agua, y es gigante. Un chalequito no es nada, mirá que... para mí es cuestión de costumbre. ¿Qué querés que te diga? Capaz que de pronto el protector solar le debe costar más esto de meterse crema en brazo, capaz que debe costar más. Pero el chaleco me parece que es como, me pongo un saco, no lo veo tan difícil. Y el casco está interesante. El casco me parece raro, no lo había escuchado, es la primera vez. Por eso te digo que nos quedamos Yo veo un gaucho de casco a caballo, lo felicito, ¿no? Pero me llamaría mucho la atención. Y bueno, está, pero capaz que nos tenemos que empezar a Yo lo acostumbrar. aplaudo, yo sí lo veo. Sí, capaz que nos tenemos que acostumbrar. Claro. Capaz que nos tenemos que acostumbrar. A mí me llama la atención, pero bueno, tiene que ver con nuestra seguridad.